En el 2025, los transportadores de carga se irán a paro contra el gobierno Petro. Todos nosotros los transportadores vivimos en las calles, vivimos trabajando, vivimos construyendo el país, siempre a la expectativa de cualquier política pública que nos afecte o nos beneficie. El aumento del ACPM hará que se encarezca todos los productos en el país. El ACPM es un insumo principal para no solo el sector de transporte, sino para toda la economía nacional. Si el ACPM sube en Colombia, tendrá que subir todos los insumos, alimentos y la misma industria de nuestro país. ¿Cuántos colombianos dependen de manera directa del sector del transporte de carga? Calculadas en más de 2,5 millones de personas. Henry, ¿y cómo está la seguridad para ustedes los transportadores en Colombia? Nosotros tuvimos más de 780 bloqueos este año. O sea que en todo el país, casi diario, dos bloqueos en Dos diferentes bloqueos. partes. Henry, o sea que ustedes no pueden salir en la noche por el tema de la inseguridad. Es muy difícil trabajar así. Desde las empresas de transporte nos ha tocado más bien no transitar de noche. Hay más de 780 bloqueos por año en Colombia, dos al día. ¿Cómo ha vivido esto el gremio transportador, Henry? Y aprovecho, digamos, este espacio para contárselo. Nosotros en la empresa tenemos una mula que iba de Cúcuta a Zulia. Y sí, señor, que salió la guerrilla, secuestraron la mula, nos pidieron una plata para el rescate, no la dimos y nos quemaron la mula. Entonces, imagínense en qué país estamos viviendo nosotros con esa inseguridad tan berraca y con esa fuerza que han tomado los grupos al margen de la ley. Eso sí es muy triste. ¿Qué tal amigos? Aquí desde las voces del Secuestro Universal nos encontramos con las voces que defienden la libertad. Hoy con Henry Cárdenas y Josías Fiesco, que con su esfuerzo incansable siempre hace todo por el activismo. ¿Qué tal Josías? ¿Qué tal Henry? Un saludo. Hola, Yusef, qué gusto saludarte y un feliz año para ti. De igual manera para este líder, transportador, patriota, Henry Cárdenas. Henry, bienvenido a este espacio y gracias por toda la lucha que has dado por el sector transporte, que se demuestra es la columna vertebral de nuestra economía y tiene diferentes retos por los cuales hablaremos contigo en este espacio. Bienvenido, Henry, qué gusto estar contigo. Joseph, Josías, muy buenos días. Gracias a ustedes también por este espacio. Y yo creo que a eso es bueno sumarle que todos los días, todos los colombianos tenemos que trabajar para obtener ese país que tanto soñamos entre todos. Y precisamente hablemos un poco de la importancia del transporte de carga, que mueve cerca de 2.700.000 colombianos de manera directa, que tiene esa vinculación de manera directa con más de 3 millones, 4 millones también en los sectores de economía. Los diferentes sectores económicos se relacionan con el transporte de carga, sus insumos, sus productos finales que llegan a la mesa de los colombianos. Y esa es una de las preocupaciones mayores. ¿Cómo le fue en el 2024 al transporte de carga en el país? Bueno, nosotros a inicio de este año 2024 vivimos momentos muy difíciles. La carga venía del 2023 bajando sin precedente, las importaciones bajando, las exportaciones bajando, los insumos poniéndose un poco más caros, el dólar en una expectativa de sube y sube y sube. Entonces, vivimos un primer semestre muy duro. A partir del segundo semestre, a eso de junio, finales de junio, julio, se empezó a ver como una reactivación, ¿sí? Yo creo que todos nosotros como colombianos, de una manera u otra, pues nos cansamos de estar esperando qué iba a pasar y como que empezamos a reaccionar y a reactivar nuestra propia economía. Todo el sector de transporte puede decirse que es la medida de cómo está el país. Si nosotros tenemos buen trabajo, la economía de un país va bien. Si el transporte de carga en cualquier parte del mundo se mueve harto, es porque la economía de ese país puede, digamos que
sacar la cabeza siempre, pero cuando la economía de un país como Colombia, somos países pequeños, de una manera u otra subdesarrollados, eh, digamos que la cantidad de trabajo que uno tiene, entonces ahí es donde se empieza a ver que la economía del país va bajando a medida de que va bajando la carga. Pero entonces este segundo semestre empezamos a encontrar que hubo una cierta reactivación después del paro camionero, después del 6 de septiembre de este año, 2024, como que se hace una mayor reactivación porque se está tratando de buscar una regulación perfecta para el sector. Aunque no es fácil conseguirla, de una manera u otra se consiguió que duráramos más de los 2 años que hemos tenido este gobierno con el precio del diésel congelado, porque si no es así, créanme que el sector de transporte se vería muy afectado y a su vez tendríamos que trasladarle esa afectación a todos los colombianos. Y hablemos precisamente de eso, Henry. Se anuncia desde el gobierno un incremento de 800 pesos al ACPM, el combustible utilizado para el transporte de carga. Los colombianos podemos en este 2025 entonces esperar un incremento en todos el resto de productos. Si el ACPM sube como quiere este gobierno, obviamente tiene que subir todo, pero yo pensaría que antes de que suba la CPM, el mismo sector de transporte va a reaccionar. El mismo sector de transporte tiene que empezar a alzar su voz y no dejar que pase lo que pasó con la gasolina. Es que créanme que la CPM es mucho más delicado que lo que pasó con la gasolina, porque la gasolina sí, obviamente lo utilizamos todos los colombianos, pero digamos que de una manera u otra, pues todos a la fuerza nos acomodamos. Pero es que la CPM, en donde se transportan todos los alimentos, la industria de un país, ya es diferente, porque al subirle 800 pesos, tenemos que automáticamente subirle a todos los fletes. Y para que pueda suceder eso, tenemos que perder mucha plata nosotros como transportadores y no estamos dispuestos a perder plata. ¿Cuál es el impacto que, digamos, inmediatamente se siente dentro del gremio transportador? Empezamos el año, hay noticias de que puede haber un alza. ¿Cuál es el impacto inmediato que ustedes tienen? El primer impacto es que usted va a la estación de servicio con su camión, con su tractomula, y si sube 800 pesos, una tractomula normalmente utiliza 100 galones. O sea que esos 800 pesos en esos 100 galones se convierten en 80.000 pesos. Y ahí es donde realmente se ha afectado ese bolsillo de los colombianos, ¿sí? Porque el transportador, como primera mano, ahí es donde lo va a sentir. Cuando el transportador vea que el flete no reacciona de la misma manera, porque eso tiene digamos, un ciclo arrancar. Entonces ahí se van a dar cuenta que no va a ser tan fácil trasladar ese sobrecosto, que a la final se traslada, pero no va a ser tan fácil trasladarlo y que todos los colombianos lo acepten, porque un cliente me puede decir a mí, mire, si usted no quiere hacer el trabajo, aquí hay otro que lo puede hacer. Y ahí es donde vamos a empezar a tener problemas porque la competencia es dura. Y hoy en día nuestro sector de transporte de carga pues tiene muchas falencias y entre esas falencias es la misma competencia que tenemos entre todos nosotros como transportadores. Henry, y sobre los acuerdos que hay, que hubo con el gobierno en septiembre del año pasado, ¿cree usted que haya cumplimiento de esos acuerdos para estabilizar el combustible o qué opina el gremio transportador sobre el incumplimiento de los acuerdos que puede haber? Pues lo primero era que el gobierno le dijo a los transportadores que cumpliendo todos los puntos que se trataron, que fueron 15, eh, podía empezar a subir el combustible. Pero vuelvo y digo, tenemos muchas
aristas en nuestro sector. ¿Por qué? Porque el poder regular el ACPM, que tan pronto sube el ACPM, sube la tarifa, es complicado. Por más de que exista algo que nosotros tenemos que se llama el CICETAC, es como una tabla de costos, ¿sí? Que tenemos que cobrar nosotros como mínimo ese CICETAC, pero resulta que todavía a ese CICETAC le faltan muchas cosas porque nosotros tenemos mucho tipo de carga y no es tan fácil involucrar a todo el sector de carga en ese CICETAC, ¿sí? Por eso digo que no es bueno y no sería bueno que el gobierno hiciera esta alza de 800 pesos o 500 pesos, lo que disponga el gobierno, lo que quiera disponer, porque lo primero es que nosotros como transportadores le dimos parte de un problema, le dimos fue una solución al gobierno en donde propusimos un cambio de fórmula, ¿sí? Y eso todo jamás se había hecho, ¿sí? Y ya uno proponiendo un cambio de fórmula en donde nosotros no dependamos del precio internacional porque somos productores de petróleo y somos productores del combustible de nosotros. Entonces, en el ACPM pasa una cosa. Colombia saca aproximadamente diario 780.000 barriles de petróleo. O sea que nosotros sí somos petroleros, los colombianos, ¿sí? La tierra de Colombia, en la tierra de Colombia existe petróleo y en varias partes del país existe el petróleo para poder llegar a esos 780.000 barriles diarios. Aparte de eso, nosotros tenemos dos refinerías grandísimas, que es la de Barranca Bermeja, donde está Ecopetrol, y Ujú. es la de, la otra es la de Reficar, que es la que queda en Cartagena. Cartagena. Sí, la de Ujú. Cartagena y la de Barranca Bermeja. Entonces, pues realmente nosotros somos productores del 100% de nuestro diésel, de lo que utilizamos nosotros en Colombia. No podemos fijarnos en los precios internacionales porque nosotros tenemos los costos nacionales. Por eso era el cambio de fórmula y la solicitud del cambio de fórmula de nosotros desde el sector de carga hacia el gobierno. Y hablemos un poco, Henry, de esa relación con el gobierno Petro. A través del Ministerio de Transporte existen mesas de trabajo, ha sido fluida, se han escuchado las peticiones, se escucha que muy posiblemente o existen ánimos desde el sector transportador de volver a paro. Ahora la noticia es que diferentes agremiaciones se unirían al sector transportador. Hablemos un poco de esa relación. Yo pienso que el Ministerio de Transporte tiene que tener una mejor comunicación con los representantes del sector, ¿sí? Después del paro, yo creo que la ministra de Transporte, digamos que manejó muy bien el tema del paro, se lo acepto, manejó muy bien el tema del paro, porque los que estaban haciendo el paro eran los camioneros, ¿sí? Porque fueron los que sintieron el costo, que era lo que yo les estaba diciendo ahorita, que cuando usted va a una estación de servicio va a tanquear y le cuesta 150.000 pesos más, que en ese momento fue lo que costó 170.000 pesos más el combustible, ya se asustó y entonces dijo, no, venga, ya no es viable trabajar. Esos camioneros que fueron los que hicieron el paro, hoy pues están trabajando, tienen que medirse, o mejor dicho, saberle comunicar muy bien a todos sus camioneros por intermedio de sus voceros, ¿sí? De sus verdaderos voceros, para que pueda haber una buena interlocución entre el Ministerio de Transporte y el sector de transporte. Pero hoy en día pienso yo que el Ministerio de Transporte comete el error en, de una manera u otra, quitar esos grandes representantes del país en el sector de transporte y seguir pensando que van a seguir, digamos, los camioneros yendo al ministerio. Ellos están trabajando, ellos tienen que seguir trabajando porque si no trabajan, ¿de qué viven? De qué bien. Para eso son los representantes que se tienen, ¿sí? Para eso tienen ya sus diferentes agremiaciones, ¿sí? Y ella tiene que saber escucharlos. Si no los escucha y hace caso omiso a las observaciones que le hacen los gremios,
pues ahí se comete un gravísimo error, porque otra vez puede pasar de que haya un paro en las calles. Y digamos que nosotros sabemos qué tan perjudicial es que haya un paro camionero en el país y en cualquier parte del mundo. El paro camionero siempre va a afectar a todos los colombianos porque vamos a dejar de transportar la industria, vamos a dejar de transportar los alimentos que nos suplen a todos nosotros como colombianos. Vamos a dejar de transportar, por decir algo, las medicinas, todo lo que hacemos nosotros día a día. Pero por eso es tan importante que realmente el ministerio se ponga las pilas porque veo que hay una exponenciación de la realidad. Porque es importante tener en cuenta que es uno de los gremios, uno de los sectores que tiene la capacidad de incluso paralizar al país. Entonces, como lo estabas diciendo, pero tú consideras, Henry, que el gobierno reconoce la importancia estratégica que, digamos, tiene el gremio transportador, que tiene un papel que es fundamental en la economía y que también tiene una capacidad de impacto en caso de todas las movilizaciones en el país. ¿Crees que el gobierno tiene conciencia de esa importancia? Ellos se dieron cuenta eh, el 31 de agosto la capacidad de convocatoria que tenía el sector de transporte y adicional la capacidad que tienen para que un país realmente se separe, ¿sí? Y un país parado en el sector de transporte es un país que le va a costar mucho después volverse a parar como estaba. El gobierno sabe el poder que tiene el transportador. El gobierno sabe, por eso mismo, el gobierno Petro supo de una manera u otra manejar muy bien este paro, que fue un paro apenas que duró 6 días, 7 días exactamente, ¿sí? Donde en ese momento le prometieron de todos los camioneros. Ahora, con esos 15 puntos, de los cuales se han podido cumplir 3, esos otros 12 puntos están en el limbo, tienen que ponerse las pilas, tiene que haber mejor comunicación de parte del Ministerio de Transporte. No es prometerles a los colombianos que es que vamos a hacer el tren, como lo ha dicho en varias alocuciones el presidente Petro, que es que el tren es necesario. Nosotros no somos un país de tren, nosotros no somos un país en donde eh, vaya a coger fuerza el tren porque somos muy montañosos y para poder que el tren funcione tendríamos que hacer muchos túneles, muchos viaductos para que no nos afecte la montaña. Entonces aquí no va a pasar ese tema del tren, así como lo pinta el señor presidente Petro, que quiere hacer su tren de Buenaventura a Barranquilla. Es muy difícil, eso no va a pasar. Lo mismo por ahí salió con el cuento del tren del llano, ¿sí? De Villavicencio hasta Puerto Gaitán. Hombre, pues digamos que esa sí es una zona plana, ¿sí? Pero eso aquí en este gobierno menos se va a dar. Entonces, esperemos a Ok. ver qué pasa. Y precisamente otro aspecto que es muy importante para el transporte de carga, querido Henry Cárdenas, es la seguridad en las vías. Ustedes que están a diario en las vías de Colombia, en las carreteras, ¿cómo les ha ido con estas circunstancias donde los grupos armados ilegales, donde la delincuencia común, entre otros, pues ven en ese transportador que pasa el objetivo de su extorsión, entre otros? ¿Cómo está la seguridad en las vías para el transporte de carga? Le voy a contar una cosa, Josías. El año tiene 365 días. Nosotros tuvimos más de 780 bloqueos este año. O sea que en todo el país, casi diario, 2 bloqueos en Dos diferentes bloqueos. partes, ¿sí? En diferentes partes del país, de a 2 bloqueos diarios, ¿sí? Muy difícil trabajar así. Cuando hay una inseguridad en donde la misma gente de los pueblos sale y con lo único que tiene que, digamos, hacerse sentir es en las vías nacionales, ¿sí? Y sale a la vía nacional a pedir seguridad, sale a las vías nacionales a pedir que todo lo que prometió este señor se cumpla, cosa que son promesas que nunca se van a poder cumplir, ¿sí?
por una cosa o por la otra, porque no se sabe manejar el país, porque está metido en esa cápsula de X, en donde él piensa que de ahí se gobierna. Nosotros, como colombianos, exigimos nuestros derechos y eso es lo que pasa en las vías. Se bloquean por todos los problemas que hay día a día en el país y se bloquean por la misma inseguridad que estamos viviendo todos, no solo los transportadores, sino todos los colombianos en diferentes partes. ¿Cómo es posible? Osías, imagínense, tengo un caso gravísimo y aprovecho, digamos, este espacio para contárselo. Nosotros en la empresa tenemos una mula que iba de Cúcuta a Zulia a llevar alimentos para el ejército. Nos pagaron por ese flete. Fuimos, llevamos los alimentos para el ejército y el conductor salió con el ejército porque ya después no lo dejaron salir. Dijo, no, ya es muy tarde, no puede salir porque es zona roja. Salió a las 4 de la mañana el hombre y es un recorrido de 70 kilómetros, no es más. Oiga, salió de Zulia para Cúcuta y sí, señor, que salió la guerrilla, secuestraron la mula, nos pidieron una plata para el rescate, no la dimos y nos quemaron la mula. El 3 de octubre del 2024 y a hoy, 3 meses después, casi 4 meses, no hemos podido ni siquiera sacar la mula porque la guerrilla no ha dejado. Entonces, imagínense en qué país estamos viviendo nosotros con esa inseguridad tan berraca y con esa fuerza que han tomado los grupos al margen de la ley. Eso sí es muy triste. Zulia era pasar la frontera a Venezuela. No, no alcanza usted a pasar la frontera de Venezuela. Simplemente usted coge por otro lado hacia un batallón que hay, ¿sí? En el norte de Santander, de Cúcuta hacia ese batallón. Y lo que le digo es un recorrido eso no suma desde Cúcuta hasta Zulia 70 kilómetros. Oiga, y secuestran la mula y la queman. Afortunadamente no pasó nada al conductor, ¿sí? Pero muy triste que estemos en nuestro país viviendo todo ese tipo de cosas. Y así como yo puedo contarles a ustedes, créanme que los transportadores tienen muchas más por contar, pero muchísimas más y muchas más por llorar, porque en estos 2 años y medio que va de gobierno, hemos vivido lo que se vivía en los años 90. O sea, volvimos al pasado, ¿sí? Y nosotros los transportadores, por eso de una manera u otra, muchos que tienen memoria, porque hay otros que no la tienen, y muchos que vivimos en esa época siendo transportadores, porque los que hoy en día van en contra de una política como la del presidente Uribe, fueron porque no vivieron esos momentos de angustia en las carreteras del país cuando el presidente llegó en el 2002 a tomar el poder y a organizar lo que tenía que organizar en las vías, porque cuando nos empezaron a abrir las carreteras, cuando nos empezaron a dar seguridad en las vías, nosotros empezamos a progresar, empezamos a comprar flota, empezamos a renovar nuestros equipos, empezamos a trabajar duro para construir el país. Hoy en día, volver al pasado, a nosotros sí nos parece muy triste otra vez tener que vivir lo que estamos viviendo, que nos quemen las mulas, que de pronto maten los conductores en las vías, que de pronto quieran secuestrar a los grandes empresarios del país. Eso sí es muy triste. Y Entonces, hablemos de manera como dato estadístico, ¿cuáles son las carreteras más peligrosas para transitar en Colombia? Norte de Santander es un departamento que sufre mucho por la inseguridad y por los grupos al margen de la ley, ¿sí? Eh, en el sur, en Cauca, ¿sí? Donde donde hay mucho cultivo de café, ahí también sufrimos mucho por los secuestros que hacen los grupos al margen de la ley, ¿sí? En el sur, en Cauca, en el sur del país, Cauca. Eh, Podemos hablar Desde el digamos que puerto de Buenaventura hacia el interior del país, esa carretera. saliendo de Buenaventura hay un pedazo medio delicado, ¿sí? Lo que es Cisneros. Mm, pero pues ya como hay más gente y más desarrollo, no se ve tanto. Hay un pedazo que va usted de Medellín hacia la costa, en un sector que se llama Valdivia, donde tembló hace poquito.
Valdivia es un sector donde hay mucha guerrilla, sale mucho de la guerrilla de las montañas y se meten en las vías y empiezan los enfrentamientos, empiezan, digamos, a saquear los mismos camiones. Ese es otro pedazo delicado del país. Henry, ¿y qué medidas han tomado ustedes? Son dos preguntas. La primera, ¿qué medidas han tomado ustedes como empresas transportistas cuando escuchan este tema de inseguridad, de los bloqueos, de los retenes que tienen en las carreteras, de los secuestros constantes, de esa extorsión que hay todo el tiempo? ¿Y qué solicitud le harían al gobierno? ¿Qué plan tomarían con ellos? Pues desde las empresas de transporte nos ha tocado más bien no transitar de noche, digamos que estar muy bien conectados con la policía de carreteras para saber cómo está el estado de las vías, si pueden ser transitables, si no pueden ser transitables, ¿sí? Pero también que nosotros seamos menos eficientes. Eso hace que nosotros trabajemos menos y facturemos menos, ¿sí? Porque pues al usted no tener esa libertad en donde usted puede trabajar con dos conductores, por ejemplo, para trabajar 24 horas, pues hace que nosotros nos demoremos más en las entregas de las mercancías. Y si yo me demoro más en la entrega de las mercancías, pues a la final no estoy siendo eficiente para el país. Pues Henry, también ha sido muy interesante ver que en las marchas contra el gobierno Petro, preocupados con el gobierno Petro, hemos visto en varias jornadas de manifestaciones a las mulas en la calle 26. Ese sentir por darle un giro al rumbo que va, que va Colombia, se puede decir, hay ese sentir en en el sector transporte de carga y hay ese compromiso, se sienten ahogados y podemos decir que en la búsqueda de corregir el rumbo podemos contar con un aliado a gran parte del sector transporte de carga. Sí, yo creo que primero, eh, yo personalmente muy agradecido con todos los transportes que salieron a marchar. Eh, Hicimos la primera marcha en marzo de este año, El 6 de marzo. el 6 de marzo, y ese día que nos unimos a la marcha de todos ustedes, yo creo que todos los colombianos se sintieron respaldados cuando vieron todos los camiones, ¿sí? Eh, Ellos decían, o me dicen a mí, veían que el sector transporte estaba muy petrificado y resulta que era que estábamos era en silencio, esperando el momento para poder hacer la primera marcha nosotros. Y ese fue un momento adecuado para hacer esa marcha porque sintieron que están respaldados también por este sector de transporte. Eh, en ese día, esa primera marcha, después me llamaron de todo el país que la próxima marcha, que fue el 21 de abril, contara con ellos en todo el país. Organizamos esa marcha pacíficamente, con todo el derecho que tenemos como colombianos, salieron en todo el país tractomulas y eso fue algo muy bacano porque siente uno que realmente el transportador lo escucha, está muy pendiente de qué decimos nosotros como líderes gremiales y para mí en su momento fue muy importante ese respaldo que recibí y eso sí se lo agradezco a todos los transportadores que salieron a marchar porque sienten que el país no va bien. Así es, pues Henry, también hemos visto cómo el propio Gustavo Petro ha insultado al sector transporte, de todo lo que ya hemos visto, estas medidas formales que se siente en la asfixia del transportador, pues ha también insultado en varias ocasiones, manifestando que dentro de su preocupación por el golpe blando, habla y sataniza al sector transportador, lo que ha insultado a muchos camioneros y todo. Veíamos en estos días un video de un camionero decir, Petro nos utilizó, Petro nos engañó. Y ese sentir de hacer algo por el país desde el sector transportador, pues entonces ha recibido una respuesta desde el mismo Petro por satanizarlo.
¿Hay alguna decisión desde el sector para hacer algo próximamente, una nueva manifestación? Si no se llega a cumplir los acuerdos del 6 de septiembre, si se aumenta finalmente 800 pesos o hasta más, hay otra medida caminando en el Congreso por concepto de carbono que podrían superar hasta los 1.200 pesos. En un escenario que aumente más de 1.000 pesos, ¿hay algo en la agenda en los próximos días de movilización, de expresión de inconformidad por parte del sector transportador frente al gobierno? Pues por ahora están muy a la expectativa de todos los transportadores. ¿Sí? Por Ujú. ahora yo he escuchado a varios gremios que están en una asamblea permanente. Eso significa que todos están a la expectativa de lo que puede hacer este gobierno. Sin embargo, de hacerse algo, tendríamos que planearlo muy bien. Tendría que mirar muy bien el gremio o todos los gremios del país hasta dónde pueden llegar. Pero lo cierto sí es que el ACPM no puede subir más en Colombia, ¿sí? Así no lo suban al CICETAC, que es la tabla de costos que nosotros tenemos. Así lo justifiquen con eso. No puede haber más atropello contra los colombianos. ¿Para qué recibir tanta plata como la quiere recibir Petro? ¿Con qué objetivo? Si la administra mal. Reciba poca o reciba mucha, siempre la va a administrar mal. Pero Y eso porque yo creo. incluso en tema estructural de infraestructura, las calles están mal, ¿no? Las carreteras cada vez están peor, la inseguridad cada vez es más grave. Es la teoría que nosotros manejamos, Osías. Cada vez nos damos cuenta, con todos los gremios, con todos los sectores con los que hablamos, que las libertades poco a poco se acaban, porque ya no tienen el mismo poder de trabajo que tenían antes, no tienen la misma capacidad para poder salir incluso en la noche, porque da susto salir en la noche, 2 bloqueos diarios. Entonces, ¿cuál debería ser, Henry, el mensaje a la gente para que se dé cuenta de la gravedad del problema que tenemos con el gobierno de Petro, que se le olvida todo? Primero a la gente que no tiene memoria, como tú decías, que porque a la gente se le olvida cómo estaba el país en el 90 y cómo llegaron con una política de seguridad a arreglarlo y otra vez volvió a estar igual. ¿Cuál debería ser el mensaje para la gente que no tiene memoria? Primero, que dejen el odio a un lado, porque es que es lo que más siembra este gobierno, el odio de clases. El gobierno no se acuerda que, pues no sabe la historia de muchos colombianos y muchos empresarios en el país. Resulta que para poder usted ser un gran empresario, usted debió empezar con algo o con nada. Y poco a poco fue sumando, fue trabajando y esforzándose. El mensaje mío es que yo diría que cualquier colombiano que quiera salir adelante lo puede hacer en Colombia o en cualquier parte, pero siempre y cuando lo haga con cariño y amor. Que quiten el odio que ha sembrado este gobierno a la gente, que lo quiten, que lo hagan a un lado, que se despetrifiquen, ¿sí? Y trabajando así, yo sé que entre todos podemos sacar el país adelante, con amor y cariño para Colombia y para ustedes mismos. Queremos seguir adelante y no podemos dejar que nos hundamos como lo quiere hacer este gobierno. Queremos sacar nuestro país adelante con cariño, con amor, luchando por nuestras familias. Eso es lo que digamos que lo que quisiera yo decirle a todos los transportadores en el país, que sigan adelante y somos los encargados de disfrutar también nuestro país porque recorremos todas las carreteras del país y vemos lo lindo que es nuestro país. Así que sigamos trabajando, que la tempestad ya se está calmando y ya viene la calma y va a venir un buen verano para nuestro país en donde lo vamos a vivir bien después de esta oscura noche que estamos viviendo. Y quiero hacer un reconocimiento, Henry, a todos los transportadores porque resulta emocionante cada vez que uno los ve con la bandera de Colombia. Cuando ve esas mulas llenas de amarillo, azul y rojo,
es un mensaje de esperanza, de preocupación sí por esta horrible noche, pero como usted lo mencionaba, estamos acercándonos a que el sol vuelva a brillar, pero el papel que ustedes han hecho, que han desempeñado y cada vez que envían ese mensaje de Colombia no se detiene, Colombia va hacia adelante, por lo menos ese mensaje es muy poderoso y generan gran parte de ese sentir de esperanza cuando se le ven las vías de Colombia en las marchas y demás con nuestra bandera. Pues aquí estaremos siempre dispuestos y este es un espacio para compartir con defensores de la libertad. Hoy con otro sector tan importante como es el transporte que manifiesta su preocupación porque cada vez se puede recorrer el país cada vez menos, con un alza en el combustible que hace la asfixia para el transportador más evidente, que va a llevar en un caso de aumento del ACPM a un costo mayor del producto final, entre otras, la pérdida de libertades. Y aquí esta apuesta con Joseph Ali es de visibilizar aquellas voces que defienden a Colombia en libertad. Henry, muchas gracias por ese conocimiento, por esa lucha también incansable, por ese trabajo que mantiene a Colombia de pie, uno de los sectores que tiene la capacidad no solamente de paralizar el país, sino de mantenerlo de pie. Josías, gracias por ese excelente invitado, por ese activismo de siempre, por esa defensa por la libertad de todos los días. Y señores, hay que tener memoria, tenemos que recordar siempre lo que pasó en el país para que no se siga repitiendo y para que no volvamos a esa noche oscura que cada vez acapara más de la luz que es la libertad que nosotros tenemos. El tiempo no perdona lo que a tiempo no se hace. Gracias. A ustedes muchas gracias, Dios los bendiga.